Miremos este video, qué resultado, ¿no? Estos videos se han puesto muy de moda sobre ejercicios faciales, masaje facial, yoga facial, y la verdad es que no hay ningún estudio que demuestre que esto sea efectivo para nada. Ahora, no te va a hacer ningún tipo de daño en que te lo realices, pero no creas que vas a tener resultados como el que tuvo ella. Hay muchísimas cosas demasiado, pero demasiado más efectivas. Marcas en el mercado, pero es toxina o también el ¡No! Hola amantes de la belleza, yo soy el Dr. Cristian, médico estético, y en este canal exponemos todo acerca de la estética. En el video de hoy te quiero comentar qué de verdad funciona para manejar la papada, para adelgazar esa papada, para que esté más firme, tengas un mejor definimiento del contorno mandibular. Entonces vamos a hablar de todo este tipo de procedimientos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos. Bueno, primero, ¿qué es papada exactamente? Miren, la papada es ese abultamiento que se da en la región submentoniana, o sea, por debajo del mentón, que puede ser tanto de grasa, o sea, adiposidad, pero también puede ser flacidez, descolgamiento de piel o también alteraciones del músculo platisma, este músculo platisma que se inserta en el reborde mandibular y va hasta la clavícula y nos permite hacer pues este movimiento. Entonces también hay alteraciones de esta zona. Lo más frecuente generalmente es más la grasita que se encuentra en esta zona. Entonces, ¿qué cosas podemos realizar para manejarlas? Pues miren, hay dos tipos de grupos aquí, o sea, están los no quirúrgicos y la parte quirúrgica. Hablemos de los no quirúrgicos. Dentro de esto les voy a hablar primero de los inyectables. Dentro de los inyectables tenemos el ácido desoxicólico, que se conoce como Velquira o también Kybella en Estados Unidos. Acá en Colombia lamentablemente no hay ninguna de estas dos, pero hay muchos otros. Obviamente verifiquen que tenga registro INVIMA para ser inyectado. Pero bueno, ¿qué hace el ácido desoxicólico? Esta sustancia lo que hace es citolítica, o sea, daña las células, cualquier tipo de célula. Entonces, al aplicarla en tejidos subcutáneos, en la grasita, pues va a dañar los adipocitos. De esta manera pues eliminamos grasa. La verdad es muy efectiva. Lo ideal es que te puedas realizar unas 2 a 3 sesiones. El resultado lo vas a ver entre 1 a 2 meses. El resultado final generalmente es a los 3 meses y va muy bien. El único inconveniente es que genera mucha irritación y es bastante dolorosa la aplicación. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Duele mucho y vas a quedar muy inflamada la región de tu papadita y muy enrojecida. Funciona, sí, pero ahorita les voy a hablar del que más les recomiendo en cosas de inyectables. Y pues son las enzimas recombinantes. Las enzimas recombinantes, que el nombre más comúnmente que se usa, pues son las enzimas PB Serum, y de estas las de segunda generación, que son las que tienen registro aquí en Colombia para ser inyectadas, pues son una serie de enzimas. Enzimas que quieren decir, son componentes que degradan, nos ayudan a quebrar otros componentes. Estas enzimas recombinantes pues tienen lipasa, que degrada las grasas, también tiene hialuronidasa y colagenasa. Pero ¿para qué nosotros queremos degradar el colágeno y el hialurónico si pues se supone que es lo que nos mantiene jóvenes? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Pues al degradar un poco, dañar un poco este ácido hialurónico y colágeno, tus mismos fibroblastos, tus células que producen colágeno, pues van a producir aún más de estos componentes. Entonces las enzimas recombinantes no solo nos sirven para eliminar grasitas, sino que también nos ayudan para ese tensado y la flacidez. El resultado generalmente también es más rápido que el ácido desoxicólico, puedes notarlo más o menos al mes, pero también te recomiendo que te puedas hacer unas 2 o hasta 3 sesiones espaciadas en un mes. Los dos tipos de inyectables generalmente se acompañan con tecnología asistida como radiofrecuencia o ultrasonido, que se lo hace una vez por semana. Esto nos va a ayudar mucho más a eliminar aún más grasa, pero también a mejorar pues ese tensado de la piel. También es recomendable que cuando te hagas estos procedimientos uses por lo menos una mentonera por un periodo de unos 3 días, pues el día completo. Ahora, si no la puedes usar por cualquier motivo, no es que no van a funcionar, pero sería un resultado aún mucho mejor. Ahora sí, hablemos de los procedimientos no quirúrgicos usando tecnología. Aquí hay varios. Bueno, voy a hacer hincapié en 3 principalmente porque hay muchos, y de estos les voy a decir cuál les recomiendo más. Uno es la criolipólisis. Criolipólisis es
generalmente poner un aparato en la región de la papada, de hecho hay varias marcas también, y esto lo que va a llevar es a un enfriamiento a menos de 8 grados centígrados, y se ha visto que a estas temperaturas las células grasas mueren, llegan a una apoptosis, que es una muerte celular. Entonces también se degradan estas células y pues eliminas la grasita de tu papada. ¿Qué pasa con la criolipólisis? Hay ciertos estudios de hiperplasias adiposas paradójicas. ¿Esto qué es? Esto se ha visto sobre todo corporal con la criolipólisis y es raro obviamente, pero puede darse es que al eliminar esa grasa y con este relacionado pues al frío puede haber una hiperplasia, o sea un aumento aún mayor de la grasita en esa zona, y la solución a esto pues no sería nada más que pues quirúrgica. Toca hacer una liposucción de papada si llegara a pasar esto. Entonces la criolipólisis, si bien sí funciona, pues no se la recomiendo del todo. Ryan, yo temo que esto te pueda hacer daño. El otro equipo de tecnología es HIFU. ¿HIFU qué es? Es un ultrasonido focalizado de alta intensidad. Bueno, esto también generalmente afecta cierto, uno lo puede regular a la profundidad que uno quiera, y esto puede afectar tanto las células grasas como el tensado de la piel. También es efectivo. El problema de esto es que por lo general sus costos son altísimos y el resultado en cuanto a expectativas de pronto no es el esperado. O sea, sí te va a funcionar, pero de pronto no lo notas muchísimo. Entonces, si bien sí funciona, pero por costos y la verdad resultados, pues tampoco es que lo recomiende del todo. Oh, no, eso no va a suceder. No. Otro tipo de tecnología, y esta sí se la recomiendo, son la radiofrecuencia con microagujas o canagujas. Bueno, estas agujitas en el filo tienen unas puntas que son de oro y van a cierta profundidad y pueden ir bastante profundo. Entonces, esas aplicadas y asistidas por radiofrecuencia pues van a degradar aún más esa grasita y generar un mayor tensado en la piel y textura de la piel. También se lo puede usar en rostro y es bastante efectivo. De hecho, hay gente que va por otro tipo de procedimientos, por cicatrices o mejorar otra textura de la piel, y termina adelgazando los rostros, cosa que pues es un efecto pues secundario. Sin embargo, si lo que queremos es degradar grasa y tensado de la piel, la radiofrecuencia con agujas o asistida por microagujas pues te va a funcionar bastante bien. Y ahora sí la parte quirúrgica. Pues la parte quirúrgica tenemos la liposucción convencional, que es obviamente introducir una cánula. Hasta este procedimiento solo con cirujanos plásticos certificados. Bueno, porque últimamente lo está haciendo todo el mundo. Bueno, y con esta cánula pues se retira la grasa. Ahora, esto sirve para papadas que sean solo grasita, pero ¿qué pasa si hay mucho descolgamiento de la piel? Bueno, pues no te va a funcionar del todo. Por eso lo ideal es hacer liposucción asistida con otra tecnología como radiofrecuencia. Hay unas cánulas que, aparte de quitar la grasita, se las pasa y genera radiofrecuencia para ayudarnos con ese tensado de la piel. Ahora, si la porción de tu papada es más asociada a alteraciones del músculo platisma o demasiado descolgamiento de la piel, demasiada flacidez, lo ideal sí es un neck lift, sí, que es el procedimiento quirúrgico pues para tensar y elevar toda esta zona que está acá. Bueno, ahora, ¿qué les recomiendo de todo esto si es que no quieren la parte quirúrgica? Yo lo que más recomiendo y lo que más realizamos son enzimas PB Serum. Las aplicamos y una vez cada semana vas a hacerte radiofrecuencia. Lo repetimos de pronto unos 2 ciclos de esto, o sea, unas 2 sesiones de esto, y la verdad es que te va a encantar, sobre todo para esas papadas que son pequeñas a medianas. Si es demasiado excesiva y demasiado descolgamiento, sí te recomiendo más la opción quirúrgica. Espero que les haya quedado muy claro cómo eliminar su papada. Si quieren hacer esos ejercicios, pues háganlo, no les va a hacer ningún mal, pero no crean que van a ser del todo efectivos. Y recuerden, como siempre, seguirme en mis redes sociales, por Instagram, también por TikTok. Suscríbete, dame un like, activa esa campanita y te espero en un próximo video. Chao, chao.